mucho gusto. La verdad que es un gusto para nosotros, especialmente para todos los integrantes de la cátedra, porque tenemos la oportunidad hoy de ver neuroanatomía, pero tenemos dos justamente relatores invitados, dos docentes invitados. Uno es el profesor Márquez, que la semana pasada, ¿se acuerdan que había comentado que venía a dar la clase el día de hoy? Y el otro es el profesor Pablo Cortadi. Me voy a tomar el atrevimiento de presentar los 2 minutos a cada uno porque los que han ingresado este año no los conocen. El doctor Luis Márquez es neurocirujano del Grupo Gama, trabaja conmigo en el hospital, él está en el servicio de neurocirugía. El doctor ha sido docente de la UBA de Buenos Aires, hizo su residencia de neurocirugía en Capital Federal y fue jefe de residentes también de neurocirugía y participó justamente en la cátedra de anatomía. Así que para nosotros es un gusto que pueda estar con nosotros y nada menos que un neurocirujano que nos hable de configuración externa de encéfalo, tronco y de médula. Doctor Luis, muchísimas gracias. Siempre colabora con nosotros y la verdad que es un placer tenerlo. Gracias, Doc, por la invitación y gracias al doctor Barrovecchio también. Y bueno, siempre muy bien recibido acá en la universidad. Así que bueno, él figura como profesor adjunto a la cátedra, así que alguna vez si necesitan algo de la parte neuroquirúrgica o algo en el sentido de alguna explicación, se la transmitimos siempre al doctor porque él siempre está en contacto con nosotros. Así que va a ser una conferencia de unos 40, 50 minutos, la primera parte, que la va a ir regulando el doctor, y después vamos a hacer un break de 10 minutos, cosa que vamos a cambiar de tema, y voy a presentar ya de esta forma al doctor Pablo Cortadi. El doctor Pablo Cortadi ha sido docente en nuestra cátedra durante estos últimos años. Él justamente es neurólogo, así que tenemos un neurocirujano y tenemos un neurólogo. El doctor Cortadi justamente hizo su formación en Rosario, trabajó y trabaja en la parte de medicina hospitalaria y medicina privada. Últimamente está dirigido y enfocado prácticamente a lo que es la enfermedad de Parkinson. Lo hemos invitado justamente al doctor Pablo porque él colaboró durante casi estos últimos años y las comisiones que tienen a la doctora justamente Clerici eran las comisiones que el doctor daba hasta el año pasado. Así que nos conoce a fondo y ha sido un activo participante de todo lo que es la actividad y el desarrollo de estos últimos años de la cátedra. Por cuestiones laborales y por cuestiones de horario, el doctor decidió pasar a profesor invitado y él básicamente nos va a venir a hablar de cerebelo, vías ascendentes y vías descendentes. Y para terminar, acuérdense que la semana que viene es el parcial. Parcial va a ser aquí, va a ser el turno mañana de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8 el turno tarde. El parcial van a ser 40 preguntas multiple choice y están sacadas de los teóricos. Imágenes, radiografías, tomografías, diagramas, todos van a estar basados en lo que se les ha dado. Así que ya fue enviado, lógicamente, con anticipación, si cada uno lo tiene en su servidor. Así que bueno, profesor Robert, que si usted quiere preguntar algo, agregar algo, lo dejamos para los comentarios finales. Buenísimo. Lo dejo entonces con el doctor Luis Márquez y muchas gracias nuevamente, doctor Márquez. Bueno, gracias, Doc, gracias a todos por estar. Siempre dividimos las clases en configuración externa y agregamos algo de vascular. Hoy por el tiempo vamos a obviar lo que es vascular cerebral. Estos son algunos conceptos. No se olviden que el sistema nervioso controla, las funciones del organismo están controladas por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hay billones de células especializadas en el sistema nervioso que, su función es recibir estímulos y transmitirlos a los órganos efectores, musculares o glandulares. Esos estímulos sensitivos se originan fuera o dentro del organismo, se organizan dentro del sistema nervioso y todos esos estímulos son coordinados de forma de que los órganos puedan funcionar armoniosamente. El sistema nervioso central tiene capacidad para almacenar información sensitiva por experiencias pasadas, todo eso lleva a
poder tomar decisiones complejas, y que eso es comúnmente llamado las funciones mentales superiores. O sea que es un sistema muy complejo. Importante para lo que es configuración externa, entender la codificación topográfica. Tienen que entender que hay un sistema nervioso central y un periférico. El central es el que está protegido por hueso, en el caso del cráneo y la columna, por meninges, y está cubierto por líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso periférico, que son básicamente los nervios, ya sea craneales o espinales, están cubiertos por una vaina de recubrimiento neural que es distinta, digamos. Entonces esa es la principal clasificación. Con respecto al sistema nervioso central, tenemos el encéfalo, también llamado cerebro, que está compuesto por los hemisferios cerebrales y los ganglios basales, que eso es el telencéfalo. Lo que es el diencéfalo, que está formado por el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, retina y nervio óptico. Y después tenemos lo que es mesencéfalo, que también tiene el mismo nombre, que sería mesencéfalo, y el metencéfalo, que está compuesto por la protuberancia del cerebelo, y el bulbo medular o mielencéfalo. Después tenemos la médula, ya sea cervical, dorsal y lumbar. Y bueno, con respecto al sistema nervioso periférico, tenemos 12 pares de nervios craneales y sus ganglios, y 31 pares de nervios espinales, los cuales son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Este es el sistema nervioso, lo que sería central, o sea, que está cubierto por hueso, como dijimos. Y bueno, también tenemos clasificaciones según la organización, digamos, de la sustancia del sistema nervioso central. Por ejemplo, la sustancia gris, donde están localizadas más que nada las neuronas. Esa sustancia gris está localizada en la corteza cerebral y cerebelosa, los núcleos basales y los ganglios espinales, y también los ganglios vegetativos. Después tenemos la sustancia blanca, que está compuesta por axones, ya sean tractos, comisuras, la cápsula interna, ya lo vamos a ir viendo. Y también podemos clasificar el sistema nervioso central en su aspecto funcional como el sistema nervioso somático y el autónomo. Con respecto a lo que es microscópico, tenemos lo que son las neuronas, y bueno, ya eso es histológico, pero bueno, las neuronas son las células principales, que están acompañadas por otras células, que son las células gliales, donde está la macroglía, donde están los oligodendrocitos, que son los que forman la mielina, y los astrocitos, los que forman un ambiente estable para la neurona, también para recaptación de neurotransmisores y una serie de cosas. Y después está la microglía, que es la que se encarga de la vigilancia inmunológica. El sistema nervioso central y periférico fue descrito en 1555, inicialmente por Andrea Vesalius, donde hace sus primeras dibujos y explicaciones. Como dijimos, la parte protectora del sistema nervioso central, la bóveda craneal, junto con el macizo facial, son los huesos que se encargan de la protección del sistema del encéfalo. Esto quizá lo paso rápido, digamos, es importante que conozcan la sutura coronal, la interparietal, la sutura coronal. Acá tenemos, esta región se llama bregma, y después tenemos la sutura lambdoide acá atrás, que se une con la interparietal, esto se llama lambda. Eso es importante que lo conozcan. Después tenemos la base del cráneo, donde también es muy importante que conozcan los orificios, ya sea de la parte interna y la parte externa. Acá no tenemos cursor. Bueno, eso lo van a ver, es bastante conocido, son los dibujos, pero bueno, los forámenes más importantes de la base del cráneo tenemos el foramen oval, el foramen espinoso, el foramen oval donde sale la tercera rama del trigémino, el foramen espinoso donde entra la arteria temporal, la arteria meningia media, el foramen redondo mayor donde sale, digamos, el nervio maxilar superior del trigémino. Tenemos la hendidura, los forámenes ópticos, la apófisis clinoide. Bueno, todos esos forámenes son fundamentales para
entender, digamos, el egreso e ingreso, como dijimos, de los pares craneales y también de las estructuras vasculares. Por ejemplo, el foramen rasgado, el foramen carotido y el agujero rasgado posterior. Eso es fundamental. También tenemos agujero condíleo por donde salen, por adelante de los cóndilos, donde sale el hipogloso, todos esos, bueno, el foramen magno, por donde egresa el bulbo medular y ya inicia la médula, o sea, todos esos forámenes son importantes, y también describir las fosas craneales, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y después la fosa craneal posterior, que lo vamos a ir viendo. También la unión cráneo-cervical es importante, donde en los cóndilos se apoya sobre el atlas y tenemos la anatomía de la arteria vertebral ingresando al foramen magno para formar después finalmente la arteria basilar. El ilion es esta estructura que se ve acá, con la inserción de los músculos nucales, la cresta occipital inferior y la cresta occipital superior. Esto es importante, las capas meningias. Ahora vamos a ver cómo está compuesto el scalp y cómo están compuestas todas las capas, incluyendo las capas meningias. A ver, SCAP es un acrónimo en inglés que es skin, que es la piel, tejido conectivo, la aponeurosis galeal, que es una estructura de aponeurosis más dura, un tejido areolar, y después viene el pericráneo. Ya después viene el cráneo, que tiene su tabla externa, el diploide y la tabla interna, y después ya vienen las meninges, que también hay dos capas, la meninge perióstica, la dura meningia, y después ya viene el aracnoides, que sería esta capa, donde entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio donde circula líquido y donde están los vasos cerebrales. Entonces, bueno, este dibujo describe todo, el scalp, digamos, el diploe craneal, la dura perióstica y la dura meningia, y entre esas dos capas, en ciertos lugares del cráneo, están localizados los senos venosos, que son los lugares principales de drenaje venoso del cerebro, y a su vez hay indentaciones de las vellosidades aracnoideas donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Importante ese concepto. Entonces todas las venas de la superficie cerebral terminan de alguna manera drenando en alguno de esos senos. Esta es la imagen de las vellosidades aracnoideas. Bueno, como dijimos, las fosas craneales, tenemos la fosa craneal anterior, formada por la parte orbitaria del frontal y la placa perforada del etmoides. La fosa craneal media, formada por el esfenoides, el hueso temporal y el hueso parietal. Acá van a ver que está el tentorio, que es esta membrana dura que separa la fosa posterior, digamos, de todo lo que serían los hemisferios. Y bueno, la fosa posterior, que está formada por el hueso temporal, el hueso occipital y el parietal. Después hay otra membrana dura que también divide, que es el fárex cerebral, donde después vamos a ver que están esos senos venosos, por ejemplo el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto. Eso lo vamos a ver. Esto es un preparado anatómico, donde se puede ver el fárex cerebri con el seno sagital superior, el inferior, el drenaje de las venas cerebrales internas, el seno recto, y después llega la prensa aerófilo, que es un lugar donde drenan el seno sagital superior y el seno recto, y se dividen en dos lados, al seno transverso y finalmente sigmodio y a la vena yugular interna. Esta es una imagen para ver cómo se distribuye. Esta es la meninge, lo que es la capa que recubre el cerebro de protección. Y disculpa.
recubre el cerebro y, digamos, como esta arteria muy importante que irriga esa membrana, que es la arteria meningia media. Esa es la más importante, pero también hay meningia posterior, o sea, y ramos meningios para diferentes partes, pero esta es muy importante, sería la más importante que tienen que saber. Esto es un preparado anatómico donde se perpetúan las suturas y muestran, digamos, el hemisferio cerebral, están teñidas las arterias de rojo, las venas de azul, eso se tiñen con unas siliconas especiales en los preparados, y cómo, digamos, se localizan las diferentes suturas según la anatomía cerebral. Es importante que entiendan que la sutura coronal, por ejemplo, no es la división, no nos marca la división entre el frontal y el temporal, digamos. Entonces, bueno, esas imágenes son importantes para eso. Está la sutura escamosa, el temporal, está la línea temporal, superior, está la sutura coronal, está la sutura interparietal y está la sutura lambdoide. Esto es como se ve un cerebro, digamos. Ven que no es tan fácil de entender, digamos, cuando están los vasos cerebrales, entender los surcos y fisuras, o sea, los giros y los surcos y las fisuras, es bastante difícil. Entonces, bueno, obviamente un concepto que yo siempre cuento es que nos basamos también en las imágenes intraoperatorias y una serie de cosas para poder entender, porque esto es fácil, por ejemplo, de saber que este es el valle silviano, que sería la fisura silviana debido a las venas, cómo drenan, pero por ejemplo la fisura de Rolando es difícil saber, por ejemplo, cuál es. Entonces, bueno, todo el estudio de la anatomía tiene un poco que ver con eso, pero hay muchas veces que no vamos a encontrar la anatomía tan fácil de discernir. Pero sí, quizás el reparo más importante y más fácil de entender en el cerebro es la fisura silviana, o sea, que separa lo que es temporal del frontoparietal. Después, digamos, hay una vena muy importante que es la vena de la B, que es una vena que baja, digamos, por la parte posterior del temporal, que podría ser esta o puede ser esta. Y después, digamos, las otras venas es bastante difícil de entender quizás cuáles son las referencias. Hay que saber que hay fisuras, por ejemplo, las más importantes, la fisura interhemisférica y la fisura tentorial, que está formada, o sea, la interhemisférica está formada por el falx cerebri, y la fisura tentorial es la que está formada por el tentorio, que divide lo que es la fosa posterior de los hemisferios. Esta es la cara lateral, donde, digamos, entendemos que esta es la fisura silviana, que es fácil. Esta es la hendidura tentorial, como dijimos. Bueno, esta es la fisura interhemisférica, pero difícil a veces entender, por ejemplo, cuál es el surco rolándico, cuál sería la parte, digamos, la división entre el frontal y el parietal. Y bueno, esta es una ayuda, digamos. Este es el surco rolándico, como dijimos, esta es la fisura silviana. Tienen que saber de que el lóbulo frontal tiene un área motora central, que sería el primer giro que está por delante de la fisura de Rolando, y después tiene tres surcos, el surco frontal, perdón, dos surcos, el surco frontal inferior y el surco frontal superior, que delimitan, digamos, lo que sería la circunvolución frontal superior, la media y la inferior. La más importante de las tres, de las tres circunvoluciones, la frontal, superior, media e inferior, la más importante del lado izquierdo es la inferior. Continuamos entonces, vamos a arrancar con la segunda parte. La segunda parte está relacionada básicamente la va a dar el doctor Pablo Cortadi. Como les decía, él fue justamente el profesor que estaba en el turno tarde, con las comisiones en los turnos tarde, y que, bueno, lamentablemente a partir de este año, lamentablemente para nosotros, bien para él, empezó con una actividad privada intensa, básicamente en la parte de Parkinson. Así que lo tenemos en la cátedra como profesor invitado, pero no está
delante de los alumnos en trabajos prácticos como era los años anteriores. Así que, doctor Cortadi, bueno, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y siempre un gusto tenerlo y escucharlo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí o se escucha bien así? ¿Ahí no se escucha? Listo, por las dudas. Bueno, tengo muchas cosas conectadas, así que puede fallar. Si algo no se entiende, lo que sea, me avisan, ¿de acuerdo? Bien, vías de sistema nervioso. ¿Te está funcionando el micrófono? Sí, sí, sí. Ahí está. Lo que pasa es que está, sí, como acercarlo que muy bien, cerquita. bien cerquita, sí. Bueno, vamos a hablar de vías de sistema nervioso, tema muy importante. El 80% de las preguntas salen de acá. No, mentira, no es tanto, pero lo van a tener a disposición. Cualquier cosa, yo después esto se los paso, lo tienen. ¿De acuerdo? Bien, este es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a hablar un poco de los objetivos, qué es lo que buscamos con que aprendan respecto a las vías. Conceptos, clasificación. Algunas de estas cosas recién las comentó el doctor Márquez, con lo cual me sacó trabajo. Así que gracias. Y después, por supuesto, vamos a entrar en cada una de estas vías, que nosotros las vamos a dividir en vías ascendentes, descendentes y vías cerebelosas. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente, entender la organización y función de las vías ascendentes, conocer las principales vías descendentes y su papel en el control motor, y por último, explorar las vías cerebelosas y su importancia como complemento de las anteriores, porque vamos a ver que de las vías cerebelosas, algunas tienen correlación con las vías ascendentes y otras con las vías descendentes. Bien, entonces unos conceptos que no está de más repasar para comprender aún mejor lo que viene después, que es que una vía nerviosa es un conjunto de neuronas y conexiones sinápticas que interconectan distintas áreas del sistema nervioso. Recordemos que todas las estructuras que mencionó recién el doctor Márquez están correlacionadas entre sí, con lo cual necesitamos conocerlas para luego poder interconectarlas. Las vías nerviosas son fundamentales para la transmisión y procesamiento de la información sensorial, motora y cognitiva en el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal. Estas vías permiten la comunicación entre estructuras cerebrales específicas, como hablábamos antes de las distintas áreas, y el control y coordinación de funciones corporales, como el movimiento, la percepción sensorial, el aprendizaje, la memoria y la regulación de las funciones autónomas. Mucha teoría hasta ese momento, entonces, como dijo recién el doctor Márquez, tenemos 4 estructuras principales del sistema nervioso central, que son justamente el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y por último la médula espinal. Pero también tenemos un sistema nervioso periférico que permite conectar las estructuras del sistema nervioso central con, en este caso, los músculos, los receptores sensitivos, etc. Entonces, repasando muy rápidamente, ya que esta imagen también fue utilizada por el doctor, tenemos la médula espinal con la sustancia gris intermedia, rodeada de sustancia blanca, y tenemos luego los filamentos de las raíces dorsales, de las raíces ventrales, que van a conformar luego al nervio raquídeo. ¿Cuál dijo el doctor Márquez que era la diferencia entre la raíz dorsal y la ventral? El ganglio raquídeo, la presencia del ganglio raquídeo. Fantástico. Entonces, ¿qué es una neurona? ¿Alguien me puede explicar qué es una neurona? ¿Por qué es tan importante la neurona? Se escucha todo ahí un murmullo. Bien, es la célula principal del tejido nervioso, no la única, porque recién el doctor Márquez también habló de la glía, ¿sí? La macroglía, la microglía, pero la neurona es aquella que va a permitir justamente la transmisión de información a través de la sinapsis. Entonces, tenemos un cuerpo o soma de la neurona y tenemos un núcleo interno, ¿no? A su alrededor tenemos estas estructuras, estas prolongaciones que se denominan dendritas. Bien, esas dendritas captan información de las neuronas que se van a conectar hacia ella. Y toda la información que se va a transmitir a través de neurotransmisores, ¿sí?, se van a liberar a través del axón, que lo vemos aquí, todo a lo largo, hasta la porción terminal del axón. Y ahí se libera para conectarse con otras neuronas. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que en el axón nosotros encontramos una sustancia, que ¿cómo se denomina?
mielina. La mielina es una estructura grasa, ¿sí?, que permite que la conducción nerviosa sea efectiva, sea rápida. ¿Por qué? Porque la hace de estilo saltatorio, ¿bien? Es decir, el impulso viene y va atravesando de nodo en nodo, es decir, en cada uno de los espacios que se crean gracias a las vainas de mielina. Cabe destacar que no son las mismas células las que producen mielina, ya sea en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, la mielina está dada por los oligodendrocitos, mientras que en la periférica está dada por las células de Schwann. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos decir que en la neurona que se encuentra mielinizada, va a generar dos tipos de sustancia que son bien conocidas. Es decir, donde tenemos el cuerpo o soma neuronal, va a estar conformado por sustancia gris. Lo mismo en la terminal axonal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque automáticamente aquí por debajo también vamos a tener otro cuerpo neuronal. Pero el axón que se encuentra mielinizado es lo que a nosotros nos genera la denominada sustancia blanca. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está claro? Fantástico. Ojo que existen también neuronas que no están mielinizadas, con lo cual son completamente sustancia gris. Eso principalmente se ve en la corteza cerebral, que eso tenemos todo sustancia gris. En cambio, cuando vamos más profundos es que encontramos este tipo de células neuronales mielinizadas. Bien, somatotopía, palabra compleja que el doctor Márquez también mencionó, principalmente había mostrado el homúnculo de Penfield respecto a la función motora, pero aquí tenemos la sensitiva, que también había dicho que no lo tenía representado, pero que existía, y es cierto, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Nosotros cómo podemos definir el homúnculo de Penfield? Es una representación gráfica, como un mapa corporal que está desplegado en la corteza cerebral, con lo cual, para hacer un ejemplo bien claro, si yo tengo una lesión en esta región, que es la cara interna, voy a tener alteraciones, ya sea motoras o sensitivas, del pie o de la pierna o del miembro inferior. En cambio, si la lesión la tengo en esta región, ¿qué me estaría afectando? La cara. Si es aquí abajo, la lengua. Y esto les puede resultar un poco llamativo, o mejor dicho, llamarles un poco la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros habíamos visto con el doctor Márquez las áreas, ¿sí?, habíamos visto que en la parte más baja del lóbulo frontal encontrábamos un área muy asociada al lenguaje. ¿Cuál era esa área? ¿Ese área? Área de Broca. No es casual entonces. Fíjense que los músculos de la cara, de la mandíbula específicamente, masticadores, la lengua, están allí también, porque tiene una asociación motora. Y para nosotros producir el lenguaje, el área de Broca, necesitamos de músculos. ¿Bien? Siempre traten de asociar esos conceptos. Ahora, ¿por qué hablábamos de somatotopía? Porque así como nosotros tenemos el homúnculo de Penfield, que se encuentra representado este esquema, también eso ocurre en otras estructuras profundas que van a ser muy útiles a la hora de hablar de las vías. Fíjense que nosotros también tenemos una representación de la corteza, pero en unas estructuras que son profundas, que alguien sabe cómo se denominan. Núcleos de la base, exactamente. Es decir, cuando nosotros establecemos las vías, no son anárquicos esos caminos por los cuales se va a comunicar. Están muy bien representados. Entonces lo mismo va a suceder con los núcleos de la base. Si tengo una lesión específica en un lugar del núcleo, vamos a decir, lenticular, yo sé que me va a afectar, por ejemplo, una parte del cuerpo y no general, una lesión motora y punto. Está muy bien representado. Y no solamente ocurre en los núcleos de la base, también ocurre en, ¿qué les parece? ¿Qué es esto? Cerebelo, exactamente. Tenemos una representación, una especie de homúnculo de Penfield también en la corteza cerebelosa. Y claramente también lo tenemos ¿en dónde? En la médula espinal. ¿Bien? Aquí ya es un adelanto de lo que vamos a estar desarrollando, no se asusten, ¿sí?, con todos los colores. En realidad es bastante más sencillo de lo que parece. Del lado derecho para ustedes, ¿sí?,
izquierdo si fuese una posición anatómica, vamos a tener las vías ascendentes, sensitivas. ¿Bien? En cambio, del lado que está más cercano a mí, de color rojo, vamos a tener las vías descendentes motoras. Y fíjense que en toda esa disposición de sustancia blanca de vías, también tenemos una división somatotópica. Fíjense que tenemos la región sacra, lumbar, torácica y cervical. Lo mismo sucede aquí. Entonces también sabemos que una lesión muy específica me va a dar una sintomatología muy específica en una parte o región del cuerpo. Bien, entonces ahora sí. Nosotros podemos dividir en dos tipos de vías aferentes y vías eferentes, de manera sencilla. La vía aferente transmite información sensitiva y sensorial desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central. Es decir, tiene una orientación centrípeta, ¿bien? De afuera hacia adentro. Esto tiene que ingresar al sistema nervioso. En cambio, las vías eferentes transmiten información desde el sistema nervioso hacia los músculos, glándulas, para poder controlar movimientos, respuestas autónomas, y justamente estas son las que se denominan vías descendentes, que son de una orientación centrífuga, va desde el centro, desde el sistema nervioso central, hacia la periferia. Pero fíjense que nosotros tenemos vías ascendentes, vías descendentes, y como les comenté antes, las vías cerebrosas quedan en un intermedio, es como que es un gris. Hay algunas que están asociadas a la sensibilidad y otras que van a estar asociadas a la motricidad. Bien, comenzamos. ¿Estamos bien con el repaso inicial? ¿Alguna duda? ¿Es ahora o nunca? ¿Ya después? ¿Nos mandamos y hasta el final? No, mentira. Si tienen alguna duda, pueden preguntarse, algo no se entiende, ¿sí? Comenzamos con las vías ascendentes. Habíamos dicho que eran principalmente asociadas a la función de la sensibilidad y la podemos dividir en distintos sistemas para que nos ayude a organizarnos. Tenemos un sistema anterolateral, ¿de acuerdo? Tenemos una vía que se encarga de la sensibilidad para, digamos, detectar dolor, que es la nocicepción, temperatura, termorrecepción, y del tacto simple, que es principalmente tacto no discriminativo. Emplea estos tractos, denominados espinotalámicos, para que lleguen a la corteza cerebral y hacerlos conscientes. Todo lo que llega a la corteza cerebral es consciente. Todo lo que llega a la corteza cerebelosa es inconsciente. ¿Bien? Sistema de la columna posterior. Estas incluye vías del tacto discriminativo, tacto epicrítico, y de la sensibilidad profunda consciente. Eso ya nos está diciendo que hasta dónde va a llegar entonces, al cerebro, al cerebro. En este caso la propiocepción, ¿sí? Nuestra disposición en el espacio. Y esto emplea fascículos denominados grácil y cuneiforme, también lo pueden encontrar como Golgi-Burdach, y los vamos a ver a continuación. Y por último, fíjense lo que les dije, tenemos un sistema espinocerebeloso, con lo cual este sistema es uno de lo que está relacionado con la sensibilidad, y más precisamente la sensibilidad profunda inconsciente. Va al cerebelo. Asciende por los tractos espinocerebelosos ventral, también denominado de Gowers, y espinocerebeloso dorsal o de Flechig. Tengo muy en claro que tratamos de erradicar un poco los epónimos, pero yo siempre me gusta aclararlos porque en la bibliografía que ustedes pueden consultar lo van a encontrar de las dos maneras y después van a decir ¿dónde dice Gowers? ¿Dónde dice Flechig? No lo conozco, nunca me lo dijeron y se van a desesperar, como a todos nos ha pasado cuando agarramos un libro de anatomía. ¿Bien? Entonces, este último sistema de espinocerebeloso los vamos a ver en vías cerebelosas, con lo cual vamos a desarrollar estos dos inicialmente. Bien. Escuché un ¿Están bien? ¿Están bien? Escuché ahí como ya empezamos. Bien. Sistema anterolateral. Bien. El sistema anterolateral habíamos dicho que tenía, digamos, la función de detectar dolor, temperatura y también detectar tacto, ¿sí? ¿Discriminativo o no discriminativo? No discriminativo. Perfecto. Entonces, ese estímulo, que lo vemos aquí, bien, que puede ser en el miembro superior, en el miembro inferior, ingresa a través de los nervios periféricos, bien, vamos a suponer si esto ocurre en el miembro inferior, ¿por qué plexos ingresaría?
lumbosacro, dependiendo de la región, vamos a ser más específicos, lumbar o sacro. Bien, pero eso va a ingresar a través de los plexos lumbosacros, los nervios sensitivos específicamente, y lo va a llevar al nivel medular que corresponde y va a establecer la primer sinapsis, como dijo el doctor Márquez, en el ganglio raquídeo. Bien, por lo tanto, la primer sinapsis del sistema anterolateral se encuentra en el ganglio raquídeo. Ahí lo tenemos, ¿bien? Ingresa, y no ingresa en cualquier parte. ¿Alguien sabe cómo se denomina la zona? Ya le estoy dando una ayudita ahí. En donde ingresan estos gases a la médula. ¿Cómo? ¿Haz todavía no? Se llama zona. ¿Lo han escuchado? No sé si lo han comentado, pero lo pueden encontrar. Zona marginal de Lissauer. ¿Bien? Eso es donde ingresa y se va a dirigir al asta dorsal de la médula espinal, sustancia gris. Si es sustancia gris, tenemos cuerpo neuronal, ¿no? Tenemos el soma de la neurona. Sí, te señalé con el... Sí, no es un francotirador, ¿ok? Sí, decime. Marginal de Lissauer, como suena con doble S y con U. Lissauer. No sé si después podemos... después lo escribimos cualquier cosa. Bien. Entonces ingresa y se va a dirigir a el asta dorsal, bien, de la médula espinal. Más específicamente, a dos núcleos distintos. Uno se denomina sustancia gelatinosa de Rolando. Esa específicamente sirve para lo que es dolor y temperatura, es decir, para la vía termoalgésica. ¿Bien? Y luego el otro núcleo, el núcleo propio del asta dorsal, que es un núcleo que va a formar la porción, digamos, el haz anterior, es para el tacto no discriminativo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos primer sinapsis, ganglio raquídeo, segunda sinapsis, los dos núcleos que mencionamos según la función. Si es termoalgésica, dolor y temperatura, o si es táctil no discriminativa. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? ¿Qué les parece? ¿Por qué está ahí la flecha? Porque se cruza, bien, escuché por ahí. Ahí es donde se cruza. Y este es un dato muy importante que siempre se los recalcaban los prácticos a los alumnos y alumnas, que si nosotros recordamos esto, se nos va a hacer mucho más sencillo después el resto de las vías. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todas las vías que veamos ascendentes, después de la segunda sinapsis, se cruzan. Siempre se cruzan después de la segunda sinapsis. Bien, entonces no se pueden olvidar. Si llegaron a la tercera y no se cruzaron, algo está mal. Bien, entonces se decusa y fíjense que aquí lo vemos. Ingresa por este lado y pasa al otro. Y recién ahí asciende. Y asciende como haz. ¿Cómo se denomina el haz? Espinotalámico. Fíjense que el nombre nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la información va a trasladarse desde la médula espinal hacia ¿qué estructura? Al tálamo. Si conocemos anatomía básica, sabemos que el tálamo está más arriba que la médula, así que es ascendente. Espina, tálamo. Bien, y va a dirigirse más específicamente a un núcleo, o mejor dicho, dos núcleos, dependiendo de dónde proviene la información, que son los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo. Ahí se produce la tercer sinapsis. ¿Bien? Y la cuarta sinapsis, que en algunos libros pueden no encontrarla, si alguien ya estuvo viendo, dijo, ay, voy a ir preparado a la clase, así que voy a leer vías, dudo que alguien lo haya hecho, pero bueno, van a encontrar que mucha bibliografía habla de que son 3 sinapsis únicamente. ¿Bien? Pero el asunto es que no se está considerando que cuando llega a nivel de la corteza se establece una conexión también. ¿De acuerdo? Entonces hay autores que lo consideran y otros que no, pero se los aclaro. ¿Dónde sería la cuarta sinapsis? Bueno, si nosotros tenemos que llegar a un sitio donde se va a procesar una información sensitiva, tenemos que llegar a qué lóbulo. ¿Cómo? Parietal, exactamente. Área de Brodmann, ¿cómo se numera? 3, 1, 2, sensitiva primaria. Bien, 3, 1, 2. Ese es el orden, ¿sí? Es ese el orden en que se analiza la información. Bien, y ahí terminó esa vía. ¿Les pareció muy compleja?
Porque miren que si tenemos esto en claro, las otras es un copy-paste, básicamente, ¿eh? Son muy similares. ¿Podemos proseguir entonces? Fantástico. Bien, vamos al segundo sistema que vamos a ver aquí, que es el de la columna posterior. Bien, que este habíamos dicho que servía para la información táctil discriminativa. Bien, y la propiocepción, que es de la sensibilidad profunda inconsciente, todo esto. Entonces vamos a hacer el mismo recorrido. Nosotros vamos a tener receptores, ¿sí? Que son de lo que corresponde a presión, de vibración, ¿sí? Y musculares. Porque como dice el nombre, ¿cómo dijimos que llamaba la vía? Sensibilidad profunda inconsciente. Con lo cual los receptores no están en la piel, no están en la parte superficial, sino que están en los músculos, en las articulaciones, en los tendones. Bien, por eso es que nos va a dar información propioceptiva. Eso ingresa y nuevamente, ¿dónde se produce la primera sinapsis? Ganglio raquídeo. O sea, estamos igual que el anterior, ¿no? ¿Dónde cambia? Que es lo que les dije, siempre tengan en cuenta. Cambia en la segunda sinapsis. La anterior la hacía a nivel medular cuando ingresaba. ¿De acuerdo? Este es más complicado. ¿Por qué? Porque ingresa y directamente comienza a subir a través de los haces de Gol y de Burdach. ¿Que dónde se encuentran? ¿Alguien sabe dónde se encuentran los haces de Gol y Burdach? En el cordón dorsal posterior y ascienden hasta llegar a los núcleos de Gol y de Burdach. ¿Bien? Núcleos de Gol y Burdach. ¿Y los núcleos dónde se encuentran? Bulbo. Bien, pregunta de parcial. Moretti le encanta. Siempre lo pregunta. Anoten. Bien. Entonces, núcleo de Gol y Burdach están en el núcleo, en el bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Entonces, recién allí hace la segunda sinapsis. Aquí hace la segunda sinapsis. Y como todavía ascendente, después. Sí. Pero no, perdón, estábamos hablando. ¿Dijimos inconsciente antes? Perdón, se me confundió. Consciente. Es profunda, consciente. Bien, atenta, era una prueba en realidad. Bien. Entonces, la consciente estamos, ¿sí? Profunda sí, eso no cambia. Vamos al núcleo de Gol y Burdach y de ahí, después de la segunda sinapsis, ¿qué pasaba? Se cruzaba. Como siempre, después de la segunda sinapsis, se cruza. Y nuevamente se dirige ¿a qué núcleo? Ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo. Volvemos a repetir la sinapsis de la vía anterior. Por último, la cuarta sinapsis, nuevamente, vía sensitiva, profunda, consciente, llega a la corteza cerebral. Llega al lóbulo parietal 3, 1, 2. Bien, es decir, comparado a la vía anterior, solamente cambió esto. El resto, estamos en lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Continuamos. Vías descendentes. Las vías descendentes corresponden a la motricidad. Esto, si quieren, yo después se los paso. ¿eh? Les digo para que lo tengan, no hay ningún problema. Se los paso para que lo tengan, así no están sacando fotos y demás. Lo tienen a disposición. Bien, las vías descendentes son vías motoras, ¿sí? Conocidas también como vía piramidal. Estas vías descendentes, como dijimos, son centrífugas del centro hacia la periferia porque buscan estimular glándulas, músculos, ¿bien? En la periferia. La primer neurona tiene su cuerpo, su soma, localizado en un nivel superior. ¿Qué quiere decir un nivel superior? Que puede ser la corteza del cerebro o puede ser un núcleo del tronco encefálico. ¿Bien? Esta es denominada neurona motora superior. En cambio, luego tenemos una neurona motora inferior que se va a ubicar en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores de los nervios craneales que están en el tronco encefálico. Esto nos va a dar dos vías, una vía córtico-espinal y una vía córtico-nuclear, que tienen sus diferencias. Por último, tenemos también las vías extrapiramidales, que para decirlo de manera sencilla, lo que ayudan es a regular la función motora,
hace que sea precisa, bien, que no tengamos problemas a la hora de ejecutarlos. Entonces yo les pregunto, vamos a pensarlo, si yo tengo un problema en el sistema extrapiramidal, estoy diciendo que digamos, el movimiento que yo busco no es preciso. Entonces, ¿qué puede dar en una persona eso? Temblor, dismetría, distonía, puede generar un montón de problemas que son todos motores. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con la vía córtico-espinal. ¿Sí? Vía piramidal que va de la corteza hacia la médula espinal para generar el movimiento de los miembros, ¿sí? O de cualquier músculo que se encuentre del cuello hacia abajo. ¿Bien? ¿Dónde tenemos la primera neurona que habíamos dicho? Corteza cerebral. Más específicamente, ¿en qué lóbulo? Frontal. Bien, como dice allí, área motora principal. ¿Qué área es? ¿Le podemos poner un número? 4. Bien. El asunto es que esto desciende, como ven, según el homúnculo de Penfield que habíamos hablado antes, atraviesa la cápsula interna, pero no la atraviesa por cualquier sitio. ¿En qué brazo o rodilla? ¿Dónde atraviesa la vía córtico-espinal? Brazo posterior. Acá, está al revés la imagen. Posterior. Generalmente está al revés. Siempre es anterior acá, rodilla y posterior. En este caso está al revés, así que posterior. Efectivamente, brazo posterior. Y se va a dirigir, como ven aquí, hacia mesencéfalo. Va a atravesar el puente que va a estar disgregado. Ahora vamos a ver por qué, la vía piramidal. Y luego va a llegar al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ¿qué ocurre? Nuevamente una decusación, denominada decusación piramidal. Esa decusación piramidal genera dos haces para la médula, ¿no? Que es lo que continúa hacia abajo. Un haz piramidal cruzado que contiene entre el 80 y el 90% de las fibras. También puede variar según la bibliografía, ¿de acuerdo? Pero hay un 10% restante que sigue por el mismo lado, si se fijan, ¿ven? ¿Está claro eso? Y eso va a seguir de esa manera hasta llegar al nivel medular que corresponde. Volvemos a un ejemplo. Si yo quiero movilizar la mano, ¿hasta qué nivel medular debería llegar esa vía córtico-espinal? No les pido mucha precisión, un segmento medular por lo menos. Cervical bajo diríamos, o por lo menos un nivel cervical en donde involucremos los nervios que van a formar el plexo braquial, ¿no es cierto? Perfecto. En ese nivel, a nivel cervical, que forma los plexos braquiales, el 10% de las fibras que habían quedado del mismo lado también se decusan. Y ahí se produce la segunda sinapsis, que la segunda neurona está en el núcleo motor del asta anterior medular. Y ahí se dirige a través de las raíces ventrales hacia los músculos para ejecutarlos. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Son dos neuronas nada más la vía piramidal. ¿Bien? Tanto la córtico-espinal como la que vamos a ver ahora córtico-nuclear. Córtico-nuclear es muy similar, con la única cuestión que en vez de llegar hacia músculos que se encuentren por debajo del nivel justamente medular, se van a dirigir a los núcleos motores de los pares craneales que tengan dicha función. ¿Bien? Y esos núcleos se encuentran a distinto nivel del tronco encefálico. Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Entonces, nuevamente, primer neurona, ¿sí? La primera conexión que se establece va desde la corteza cerebral, área motora principal, ahí no cambia, lóbulo frontal, área 4, y se va a dirigir hacia abajo atravesando la cápsula interna, pero esta vez, ¿por qué región? Por la rodilla. Por eso también a este haz se lo conoce como haz geniculado. Genu, rodilla, ¿de acuerdo? Y una vez que lo atraviesa y llega al tronco encefálico, al nivel nuclear que corresponde, se va a producir la decusación. ¿Bien? Si yo tengo que movilizar el músculo recto interno del globo ocular, que eso es gracias al tercer par craneal, esa decusación se va a realizar a nivel del mesencéfalo, porque ahí está el núcleo motor del tercer par craneal.
Ahora, si yo quiero movilizar músculos faciales de la mímica, ¿sí?, en la cara, tengo que llevar a un nivel más bajo esos haces. Entonces van a cruzar recién a nivel, por ejemplo, del puente, que ahí tenemos el séptimo par. ¿Bien? ¿Cuál es la salvedad? Que esto es una cuestión más de la especialidad, que el séptimo par, no todas las fibras cruzan contralateralmente, entonces ahí se genera una diferencia clínica entre lo que corresponde a una parálisis facial central y una periférica. No nos adelantemos, ya lo van a ver más adelante, pero este es el sustrato anatómico de que eso ocurra. Por último, la segunda neurona, después de haberse decusado, está en el núcleo motor, como dijimos, que corresponde a nivel del tronco encefálico. Y de ahí emerge a través del origen aparente de los pares craneales hacia los músculos que corresponde desde el tronco encefálico. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. ¿Qué sucede con las vías extrapiramidales? Bueno, las vías extrapiramidales, como dijimos antes, son circuitos que también sirven para regular la función motora y están constituidos por núcleos, denominados núcleos de la base. ¿Bien? También lo pueden encontrar como ganglios de la base. Anatómicamente hablando, los ganglios deberían ser periféricos, pero bueno, es un término que se acuñó y todo el mundo le dice de esa manera, así que se acepta que se le diga ganglios de la base, aunque estaría equivocado ese concepto. ¿Bien? Tenemos estructuras como el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular con sus tres porciones, el putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. También tenemos el núcleo subtalámico, también denominado subtalámico de Lewis, núcleo rojo, sustancia nigra, que ya son estructuras del mesencéfalo, y aquí abajo chiquitito tenemos la cola del núcleo caudado, en realidad, porque es este, ahí está, justo, el núcleo caudado. Entonces yo hago un corte de esta manera, voy a tener tanto la cabeza como la cola, ¿bien? Entonces, esas estructuras tienen múltiples conexiones entre sí. Tienen un desfibrilador cerca porque estas serían las conexiones que se pueden desarrollar en los ganglios de la base. No vamos a hacer detalle de esto, ¿de acuerdo? Es muy complejo, muy complejo. A día de hoy, los súper especialistas de fisiología de los ganglios de la base, hay cuestiones que no tienen del todo, digamos, comprendidas, pero esto establece las múltiples conexiones que existen en esa región. ¿Bien? Por suerte siempre hay gente muy inteligente que de lo que acabo de mostrar hace un gráfico mucho más sencillo de entender, pero que nuevamente no vamos a entrar en detalle. Pero este es el sustrato de las múltiples vías que se producen para regular al movimiento. Así que sepan que un simple movimiento lleva mucha labor al sistema nervioso. Tenemos vías directas, indirectas e hiperdirectas que inhiben y que estimulan al movimiento. Y en el equilibrio de ellos dos hacen que el movimiento sea preciso. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos funciones extrapiramidales en los núcleos y ganglios de la base. También nosotros podemos encontrar en tronco encefálico estructuras como las que mencionamos, como el núcleo rojo, pero también tenemos, por ejemplo, los núcleos vestibulares, tenemos la oliva vulvar, tenemos la sustancia reticular, ¿sí?, que son todas estructuras que nos van a permitir que toda la información motora para el tono muscular, el equilibrio, también sea preciso. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a entrar tampoco en detalle en esto, es muy complejo. Las funciones del rubro espinal y parte del retículo espinal es sobre los músculos flexores. Luego tenemos los vestíbulos espinales y parte de los retículos espinales que son para los músculos extensores y entre el equilibrio logran el tono muscular. Bien, vías cerebelosas entonces. Las vías cerebelosas tenemos tres funciones principales. Seguramente algunas de ellas ya las conocen. La principal es el tema del equilibrio, que está dado por lo que se conoce como arquicerebelo. Luego tenemos el mantenimiento del tono muscular, denominado paliocerebelo, y que aquí tenemos, fíjense, cómo se la conoce también, como sensibilidad profunda inconsciente, porque va al cerebelo.
Y por último, la regulación de los movimientos aprendidos o, digamos, lo que corresponde al neocerebelo. ¿A qué hacemos referencia con movimientos aprendidos? Por ejemplo. Claro, exactamente, esas cuestiones. Y después hay otra, por ejemplo, tocar un instrumento, ¿sí? Andar en bicicleta, manejar. Esas cuestiones al principio son sumamente conscientes, pensadas, cada movimiento que se realiza, pero llega un momento que pasa a ser algo como, hasta se podría decir, involuntario, como que lo hace sin demasiado concentración, ¿bien? Y eso es porque pasa esa información al cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, el arquicerebelo. El arquicerebelo, como dijimos, tiene como función la transmisión del equilibrio, exactamente, y tenemos como toda vía, que es centrípeta, receptores, ¿de acuerdo? Tenemos receptores como las células ciliadas que se ubican en el utrículo y el sáculo. Utrículo y sáculo, ¿ustedes ya lo dieron? ¿Todavía cabeza y cuello? ¿Sí? Bien. ¿Qué conforma el utrículo y el sáculo? O mejor dicho, ¿son las partes de qué estructura? ¿Mm? ¿Dónde tenemos el utrículo y el sáculo? Oído interno, bien, está relacionado al vestíbulo, ¿de acuerdo? Las porciones del vestíbulo, utrículo y sáculo. Fíjense que el utrículo sirve para detectar lo que es aceleración y desaceleración, el sáculo para los movimientos gravitatorios y por último los conductos semicirculares para la rotación. Bien, los conductos semicirculares los podemos ver aquí. Aquí tenemos el vestíbulo con el utrículo y el sáculo y toda esa información es llevada para realizar la primer sinapsis, que nuevamente es un ganglio. Es decir, el ganglio vestibular es la primer sinapsis de la vía del arquicerebelo, también denominado de escarpa. Es decir, el ganglio vestibular haría las veces del ganglio raquídeo en las vías sensitivas. Luego, de allí, se dirige junto al séptimo par craneal y a la parte coclear del octavo par craneal por el conducto auditivo interno para llegar al tronco encefálico. Bien, recuerden que el conducto auditivo interno comunica la fosa posterior, ¿sí? Más precisamente el ángulo pontocerebeloso, con el oído interno. Entonces llegan y se dirigen al tronco encefálico, más precisamente hacia los núcleos vestibulares que se van a encargar del equilibrio. ¿Bien? Y ahí se produce la segunda sinapsis. Desde los núcleos vestibulares se tiene que dirigir, si es una vía cerebelosa, hacia el cerebelo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y llega a la corteza del cerebelo, donde se produce la tercer sinapsis. Hasta aquí es la vía aferente, es decir, me está llevando la información desde el oído interno hacia el cerebelo. Pero yo tengo que establecer una respuesta para esto. La respuesta se da entre la corteza del cerebelo y un núcleo propio que tenemos en las profundidades del cerebelo, que es el núcleo fastigio, también denominado núcleo del techo, por la íntima relación con el techo del cuarto ventrículo. Esto se conoce como conexión intrínseca, es decir, es la conexión que realiza la información que captó el cerebelo y el ajuste para dar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Desde el núcleo fastigio, emergiendo por los pedúnculos cerebelosos superiores y en algunos casos también por los inferiores, regresa a los núcleos vestibulares. ¿Ven? Regresa. Pero también lleva información a la sustancia reticular. Porque como habíamos dicho antes, las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales, ¿sí? Que descienden y ascienden también para dar conciencia posterior, sirven para modular el equilibrio, para lograr una buena postura junto con el palio-cerebelo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Palio-cerebelo. Palio-cerebelo, habíamos aclarado que era también denominada sensibilidad profunda inconsciente, con lo cual los receptores son similares a los de la sensibilidad profunda consciente que vimos antes del cordón posterior. Tenemos los mecanorreceptores, los vibroreceptores y los musculoreceptores. Como toda vía sensitiva,
esta información ingresa y hace su primer sinapsis en el ganglio raquídeo, nuevamente. Y aquí es donde tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que la segunda sinapsis es lo que cambiaba entre las distintas vías sensitivas. El primer cambio que se produce es que el núcleo en el cual se hace la segunda sinapsis es el núcleo de la columna de Clark. Y la otra diferencia es que aquí se forman dos haces. Un haz espinocerebroso directo y otro cruzado. Es decir, uno cruza al lado contralateral, pero el otro se queda del mismo lado. Por eso aquí yo no puse la flecha, porque hay una que queda del mismo lado y la otra que se cruza. La que queda del mismo lado asciende con el nombre de tracto espinocerebeloso dorsal, ¿sí? O directo, como habíamos dicho, y el otro asciende como tracto espinocerebeloso anterior o ventral, que también es denominado cruzado. Y asciende, ¿no? Desde la médula y tenemos que llegar, dijimos, al cerebelo. Con lo cual, el directo ingresa al cerebelo, como vemos aquí, por el pedúnculo cerebeloso inferior, para llegar a la corteza del cerebelo. Pero fíjense que el cruzado, o haz espinocerebroso ventral, asciende hasta el nivel del mesencéfalo, es decir, que va a ingresar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y una vez que ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior, se vuelve a cruzar quedando del mismo lado. ¿Bien? Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros repasamos las estructuras, mejor dicho, las vías cerebrales, en algún momento tanto las sensitivas como las motoras se cruzaban. Y eso justifica lo que muchos deben conocer, que el hemisferio derecho domina al hemicuerpo izquierdo y que el hemisferio izquierdo domina al hemicuerpo derecho. Sin embargo, en las conexiones cerebelosas, en el arquicerebelo, ¿en algún momento se cruzó? ¿Hablamos de decusación en algún momento? No. Y aquí, la que se cruzó volvió a cruzarse quedando del mismo lado. Y eso establece una, digamos, una máxima de las vías cerebelosas, que también suelen ser preguntas de parciales y finales, que las vías cerebelosas son homolaterales. Escuché que antes estaban diciendo ipsilaterales, homolaterales. Bien, homolaterales o ipsilaterales. Bien, es decir, que si yo tengo un problema en el hemisferio cerebeloso izquierdo, como dijo el doctor Márquez, salvo que me compense el contralateral, voy a tener un problema en el hemicuerpo del mismo lado. ¿De acuerdo? Es decir, el hemisferio izquierdo me va a traducir en problemas del lado izquierdo también, y no del lado derecho. ¿Bien? Perfecto. Ahora, llegamos a la corteza del cerebelo, cada una por su pedúnculo cerebeloso correspondiente, y ahí finalizó nuevamente la vía aferente, la que me lleva la información. Ahora tengo que ajustar la respuesta y darla. ¿Cómo se ajusta la respuesta? A través de una conexión intrínseca. Esta vez, desde la corteza del cerebelo, se va a hacer una conexión con los núcleos globoso y emboliforme. Antes era en el arquicerebelo, del techo y fastigio. Ahora son los núcleos globoso y emboliforme. Debido a su forma, se interponen entre sí y es por eso que son conocidos también en conjunto como núcleo interpósito. Están interpuestos. ¿Bien? Entonces decir núcleo interpósito es lo mismo que decir núcleos globoso y emboliforme. Y ahí establezco la respuesta, la vía eferente. Nuevamente, al igual que con el arquicerebelo, las vías salen por los pedúnculos cerebelosos superiores y se van a dirigir nuevamente a la sustancia reticular, lo mismo que sucedía con la vía del arquicerebelo. Pero el otro haz, en vez de dirigirse a la vía al núcleo vestibular, como hacía el arquicerebelo, se va a dirigir a un núcleo del mesencéfalo denominado núcleo rojo. El núcleo rojo tiene dos porciones, una porción con células grandes, denominada magnocelular, y otra con células pequeñas, más precisas, denominada parvicelular. Como ven aquí, la porción a la cual se dirige este haz, desde
el núcleo interpósito hacia el núcleo rojo es la porción magnocelular. Y de ahí establece la respuesta, gracias a vías extrapiramidales, descendiendo como haces retículo-espinales y rubroespinales. Es decir, las vías rubroespinales nacen desde el núcleo rojo. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta aquí? Vamos con la última. Vamos. Neocerebelo. Habilidades aprendidas. Lamentablemente para esta hora del día, la más larga de todas las vías que vemos, ya que tiene 7 sinapsis, pero no son tan complejas, no se asusten. Esta, a diferencia de lo que ocurría antes, es una vía relacionada a la motricidad, con lo cual no tiene receptores, ¿sí? Porque las sensitivas son las que tenían receptores. Esto directamente comienza con su primer neurona en la corteza, en el área motora secundaria, que el doctor Márquez antes marcó como área 6, ¿de acuerdo? Desde esa corteza motora desciende los haces, ¿sí?, a través de una vía que tiene nombres específicos y a través de una extensión de la cápsula interna, que es un brazo retrolenticular o sublenticular. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Y eso tiene que dirigirse hacia la protuberancia. Más precisamente para realizar la segunda sinapsis que se produce en los núcleos del puente o núcleos pontinos. Esos núcleos pontinos se van a dirigir hacia el cerebelo. Pero fíjense, estamos bajando de este lado y desde los núcleos del puente tengo que dirigirme al contralateral, a la corteza cerebelosa contralateral. Bien, entonces ahí hay una decusación. Empezamos, supongamos, del lado derecho y los haces se dirigen desde los núcleos del puente a la corteza cerebelosa del lado izquierdo, ¿sí? Y este ingreso se hace a través de los pedúnculos cerebelosos medios, que todavía no los habíamos mencionado. Hasta ahí, que llegamos a la corteza del neocerebelo, tenemos nuevamente la vía aferente. ¿Cómo sigue esto? Con una regulación, conexión intrínseca entre la corteza del neocerebelo y del núcleo que le corresponde, que es el núcleo dentado, que antes mencionó también el doctor Márquez. Bien, desde el núcleo dentado, que lo vemos aquí, bien grande, el más voluminoso y el más externo de la profundidad del cerebelo, se van a dirigir nuevamente dos haces por los pedúnculos cerebrosos superiores. Es decir, todas las vías del cerebelo, cuando dan una respuesta, salen por los pedúnculos cerebrosos superiores, salvo unas fibras del arquicerebelo que salen también por el inferior. Y se van a dirigir hacia el núcleo rojo, nuevamente, como el paleocerebelo. Pero esta porción, ¿a qué parte? Esta vez, ¿a qué parte? A la parvocelular, la de células pequeñas. Pero fíjense que estábamos del lado izquierdo y para ir al núcleo rojo, ¿a dónde nos dirigimos? Volvimos a cruzarnos. Es decir, volvemos a quedarnos del mismo lado, estableciendo la máxima de que las conexiones cerebelosas son ipsi u homolaterales. Y desde aquí puede haber dos caminos. Del núcleo rojo puede dirigirse al tálamo o descender como haz rubro espinal nuevamente. El otro haz que salió se dirige directamente al tálamo. Por eso es que aquí podemos ver que la quinta neurona puede ser el núcleo rojo o el tálamo, si eso se hace de manera directa. Y una sexta neurona cuando del núcleo rojo luego se dirige al tálamo. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Al tálamo puede ir directamente desde el núcleo dentado o pasar por el núcleo rojo para luego ir al tálamo. Más precisamente al núcleo ventral lateral del tálamo y desde el tálamo, otra máxima, todo lo que llega al tálamo se dirige de luego a la corteza, ¿sí? Las vías no quedan en el tálamo, es un centro de relevo. Desde el tálamo se va a dirigir a la corteza del área motora principal, es decir, al área 4 para ejercer a través de la vía piramidal el movimiento correspondiente sin ningún tipo de alteración. Eso es todo. ¿Mucho? Bien. Somos conscientes de que
Esto lo veo todos los días en mi trabajo y que la docencia hace que todos los años uno repita esto, ¿no? Nadie pretende que uno tenga tanto en detalle, pero sí conocerlo, entenderlo y aprenderlo. Después, el día de mañana, quienes se dediquen a esto lo van a tener mucho más afilado y hay otros que se van a acordar de esta clase y van a decir, ese día que me quedé hasta las 8 de la noche, escuchando a una docente acá hablándome de eso que nunca más lo vi en la vida. Bien, así que bueno. ¿Me quieres hacer una pregunta, perdón? Las sensoriales no las damos hoy. Solamente ascendentes, descendentes y cerebelosas. Bien. Bueno, casos clínicos, ¿sí? Para que vean rápidamente, no aburrirlos, pero porque es una inquietud que a todos nos surge cuando estamos en el colegio también. ¿Por qué me hacen despejar la X? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Por qué tengo que aprenderme análisis sintáctico y todas esas cuestiones de literatura? Bueno, vamos a ver por qué es importante. Desde ya, como dice esto, por favor, la discreción sobre los pacientes que firman para poder dar estas clases, ¿sí? Esto que quede aquí, por favor, no filmen nada de eso. Así que vamos a ver un poco de ejemplos de lo que recién mencionábamos. Acá tenemos un paciente que presenta, esto es una tomografía, y presenta una lesión, ¿sí? Hemorrágica. Ya van a ver eso, ese color, esa coloración en una tomografía habla de sangre, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros recordamos un poco la anatomía, vamos a ver que tiene compromiso, por lo menos, en lo que corresponde al brazo posterior, ¿sí? De la cápsula interna, ¿de acuerdo? Bien, brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, ahora vamos a pasar a ver manifestaciones clínicas que puede tener la persona. Fíjense que cuando se le pide que sonría, ¿sí? Tiene de un lado, del lado derecho, bien claro el movimiento, debido a que los músculos faciales en ese caso funcionan perfectamente, pero del lado izquierdo no puede realizarlo. Eso es lo que se conoce como parálisis facial central. ¿Bien? Y eso es por afectación de la vía, en este caso, ¿qué vía sería? Si tiene que movilizar los músculos de la cara, piramidal de cabeza y cuello, entonces ¿qué vía es? ¿Cuál de las dos? ¿Córtico-espinal o córtico-nuclear? Córtico-nuclear. Perfecto. Pero después también tenemos asociado afectación de la vía córtico-espinal. Si yo le pido que levante, pierde la fuerza. ¿Bien? Debilidad. Alteración motora. Y luego tenemos una búsqueda de reflejo, ya que está, donde vamos a ver que cuando hay una lesión al respecto, a ese nivel de lo que corresponde a motoneurona superior, ¿sí? Vamos a encontrar que en el lado afectado, que es el otro, el izquierdo, hay una hiperreflexia, hay un aumento de los reflejos. Fíjense, en comparación al lado contralateral. ¿Vieron el primero? ¿Lo repito o lo vieron? Fíjense, muy sutil el movimiento allí, que es normal, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos al lado afectado, por afectación de la motoneurona superior, hay una hiperreflexia, ¿de acuerdo? Continuamos, ya eso lo van a ver en neurología en cuarto año. Fíjense, acá, ¿qué les parece? ¿Qué estudio es? ¿Qué estructuras podemos ver? ¿Cómo? Resonancia, bien. ¿Y qué estructuras podemos ver? El encéfalo, cuerpo calloso, tronco encefálico, ¿no? ¿Y qué les parece ese cerebelo? ¿Está fortachón ese cerebelo? Fíjense que es como si fuera un árbol en otoño, ¿no? Nos faltan hojitas ahí. Eso es una atrofia cerebelosa, ¿de acuerdo? Y una atrofia cerebelosa, como vimos antes, que sirve para que los movimientos sean precisos, que no tengan dismetría, etc., nos puede llevar a una alteración tanto de la marcha
que tiene que ayudarse, ¿de acuerdo? Como de una dismetría, es decir, que el movimiento no es preciso. Yo ahí le estoy pidiendo que con el talón derecho toque la patela izquierda y lo lleve a través de la tibia. ¿Ven? Se puede ver el movimiento, la dismetría que presenta. Entonces eso es una ataxia y una dismetría de miembros inferiores. Y eso correspondiente a una afectación cerebelosa. Y aquí tenemos un corte en el cual podemos observar un cerebro normal, tengo puntero, no sé por qué me meto en el medio, ¿sí? Que tenemos estructuras como la cabeza del núcleo caudado, tenemos ahí el núcleo lenticular, más abajo el tálamo, muy levemente la cápsula interna, ¿bien? Pero fíjense de este lado que esas estructuras, especialmente lo que es la cabeza del núcleo caudado, está atrofiado, ¿no? Es como que a expensas de esta atrofia, los ventrículos laterales están como expandidos, ¿no es cierto? Y aquí lo podemos ver en la imagen, lo mismo, ¿ves? El estriado, el estriado corresponde al núcleo caudado junto con el putamen del núcleo lenticular, bien voluminosos, bien claros, y aquí muy pequeños. ¿Bien? Esto es una afectación que se da muy típicamente en una enfermedad que quienes hayan visto House puede que la hayan reconocido porque hay una de las protagonistas que su madre tiene esta enfermedad que se llama enfermedad de Huntington, ¿sí? O también denominada anteriormente como Corea de Huntington. ¿Bien? Hoy por hoy es enfermedad de Huntington porque no solo cursa con Corea. Y eso produce justamente alteraciones en lo que corresponde a los movimientos. Entonces aquí al paciente se le está pidiendo que se pare y se quede quieto. Y esa es la situación. ¿Bien? Esto es una alteración del sistema de los circuitos extrapiramidales. ¿Bien? Es una alteración genética autosómica dominante. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Ahora entendieron por qué tanto una hora hablando de esto? Créanme que las últimas dos es más complejo de encontrarlo, no significa que no lo vayan a ver, ¿sí? Me refiero como médicos generales, pero los ACV salen con la matrícula, hacen su primer guardia, ACV. ¿Está? Así que eso lo van a ver sí o sí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Los asusté lo suficiente como para que estudien mucho para el martes que viene? Bueno, y no se olviden de Rita Levi de Montalcini, ¿de acuerdo? Sí. Exacto. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido. Quedo a disposición.